¿Te has fijado en algo? Siempre que te juntas con tus amigos hay un momento en el que es imposible no hablar de pisos. La conversación sale sola. He visto uno por 700 euros y tú ya sabes que te está hablando de una cueva que no tiene ninguna ventana. Te vas a cualquier ciudad media de este país y es donde también encuentras que los precios se han multiplicado más. Y hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Tú pagas un alquiler, por lo tanto no puedes ahorrar. Y si no puedes ahorrar, no vas a tener piso para una entrada. Y sin una entrada, pues no va a haber dónde vivir. Yo conozco gente cercana, estoy seguro que vosotros también, padres divorciados, que tienen que seguir compartiendo casa porque no se pueden permitir independizarse. ¿Qué piensas, joder? ¿Cómo compito yo con mi sueldo con una persona que tiene sueldos mucho más altos y estamos accediendo los dos o queriendo acceder los dos a ese mismo piso? Como actualmente el mercado ya está regulado. Exacto. Lo que pasa es que eso está regulado para que te beneficie a ti, José Antonio. ¿Por qué no podemos acceder a algo tan básico como una casa? Y de ese sueño de tener algún día un sitio propio, que de tanto aplazarse además ya parece una leyenda urbana. Así que hoy hablamos de eso. ¿Por qué no puedes ni podrás pagarte un pisito? Literal. Literal, capítulo 5. ¿Por qué no te puedes ni podrás pagar un piso? Empezamos desde una biblioteca pública, muy importante. Bienvenidos a Literal, tu casa. Ahí lo pone. Es un chiste malo en el sentido simbólico, porque ya que la mayoría no tenemos una propiedad, ¿verdad, Alba Leiva, del orden mundial? Pues sí, Emilio, gracias por recordármelo, que comparto piso, como mucha gente, aunque comparto piso con un perrete muy majo, que no es mío, pero me alegra los días. Así ¡Viva que, los perros! Muy bien, eso la verdad que me ha dado una alegría. Pero sí, algo que compartimos todos los europeos es que pues, la vivienda es cara y lo peor es que mucha gente todavía siente pues, que no se ha emancipado, ¿no? Que sigue en una etapa anterior y sobre todo que parece que es culpa suya y nada más lejos que de la realidad. Me confirman por el pinganillo, por cierto, que durante toda esta diatriba que acabas de tener, te ha subido el precio del alquiler tu casero. Enhorabuena. Albanta San Román, actriz, escritora, influencer, ¿qué soluciones crees que hay? Pues Emilio, antes de darte soluciones, tengo que hacer una confesión. Hoy no, ya sé lo que vas a decir. Chicos, yo tengo un piso. Qué madre, qué barbaridad. Pero bueno... En realidad, Propietaria, propietaria. En realidad nos alegramos por ti. Tengo un piso, a veces me rayo al contarlo porque entiendo que es la excepción y no debería serlo, no debería ser la regla. Es muy difícil a mi edad y soy una absoluta privilegiada, pero sí, tengo un piso, me lo compré con mis ahorros, sin herencias, nada de eso, fruto de mi trabajo. Es tremendo que nos sintamos culpables, de hecho... Ya. Las confesiones de Albanta, que esto entre una confesión es muy heavy. Pero bueno, eso es lo que hemos venido a descifrar hoy, porque hemos llegado a este punto y con nosotros un divulgador, investigador, artista pluriempleado. No sé si con esas te ha dado para comprarte una casa. Eric Harley, bienvenido. Bueno, primero de todo, muchas gracias por contar conmigo. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Creo que no hemos fracasado nosotros. El que ha fracasado es el sistema, el que nos envuelve y el que nos señala, sobre todo cuando no tenemos la suerte de poder adquirir un lugar en el que vivir, porque es así de simple. Y celebro muchísimo que tengas un lugar en el que vivir. Espero que solo si en algún momento tienes que poner un alquiler no lo pongas a un precio especulativo. Absolutamente no. Y también celebro mucho de que también haya llaves en las manifestaciones de vivienda que pertenezcan a la persona, porque no debería ser la excepción, debería ser la norma en sí. Respondiendo a tu pregunta, yo estoy entre medio, no estoy ni simplemente viviendo de alquiler ni en propiedad, estoy activamente buscando una casa en la que vivir. Llevo 2 años en esa performance y ya me han robado la casa 4 veces. Cuando digo robado me refiero que estaba ya para firmar y te llaman diciendo pues, que alguien con mucho más dinero que tú ha pagado al contado. ¡Wow! Ostras. Es muy bestia porque en países como Dinamarca o Países Bajos, los jóvenes se van de casa a los 21 o 22 años. Filipo. En España, más allá de los 30, por supuesto, ¿hemos normalizado lo inaceptable? Yo creo que lo absurdo que lo que comentabais vosotros, se ha vuelto costumbre y lo que debería ser la norma se vuelve la excepcionalidad, ¿no? Que es el caso más de Albanta. Y pensemos que, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo cuevas sin ventanas por 700 euros decimos, bueno, pues... Solo dentro de lo que 700 cabe, solo euros, 700, ¿no? Claro. Igual no respiro ahí, me muero, pero bueno, no está tan mal. Y aquí nos estamos centrando mucho en el precio, pero también está la cuestión de las condiciones, ¿no? ¿Cuántos meses de fianza te piden? La entrevista con el casero, con tus compañeros de piso, que tengas un sueldo estable. Condiciones que a veces son ilegales. También, La mayoría de las veces, parece de que hecho. a veces hacer como un ritual de, bueno, si la luna está llena, Y remueves 3 veces el caldero y una pata de cabra y entonces ya igual puedes tener Bueno, el y piso. no falta el que te dice que eres un caprichoso por querer elegir dónde vivir, ¿no? Es que todos queréis vivir en el centro de las ciudades. Literal, es que además eso es
lo he escuchado muchas veces. Es que no todo el mundo se puede vivir en el centro. Es que ¿quién vive en el centro ahora mismo de la ciudad? Número uno. Número dos, es que queréis vivir todos en Madrid. Y os doy un dato, el 80% del empleo juvenil está en las ciudades. Y por seguir comparando con otros países y por dar más datos, en Suecia solo el 1 de cada 20 jóvenes menores de 35 años viven con sus padres, ¿no? Aunque el precio de la vivienda allí también está bastante alto y también es un problema. Se independizan mucho antes porque hay todo tipo de políticas de vivienda y ayudas de estudio que favorecen que puedan salir antes y emanciparse. Y aquí ya pues eso no lo vemos. En el caso sueco además es que ellos son más individualistas y tienen menos apego familiar. Pero además también yo creo que está guay que hablemos de que no solo el problema del inquilinato afecta a la gente joven, ¿no? Porque sí que se habla de que en realidad es una cosa que afecta de gente de entre 25 y 35 años, ¿no? Que continúan viviendo con los padres. Hablamos de que también la subida de alquileres está afectando a gente que ya ha llegado a la jubilación. Pero, Eric, ¿no podemos comprarnos un piso o podemos alquilar en el centro de la ciudad porque salimos demasiado de fiesta? Que esto es lo que nos dicen mucho los mayores. Es que la juventud, no sabéis ahorrar. Es que preferís ir a conciertos de Bad Bunny. No, a ver, es que el precio de cuando tú tenías 30 años igual es como el 2 veces menor. Dicho lo cual, que también. Perdón por querer vivir y tener ocio, ¿no? Que es un derecho también el ocio. Efectivamente. Sí, pero el salario medio joven en España, por ir en la línea de lo que estabas comentando tú, no cubre ni de lejos el coste del alquiler. Según el Consejo de la Juventud, una persona joven tendría que destinar el 92% de su sueldo para alquilar un piso en solitario. Bueno, evidentemente por eso la gente comparte. Y hay un círculo vicioso ahí, ¿no? Tú pagas un alquiler, por lo tanto no puedes ahorrar. Y si no puedes ahorrar, no vas a tener piso para una entrada. Y sin una entrada, pues no va a haber dónde vivir. Y aunque ahorres mucho, porque llegará un momento en el que cuando tú llegues a ese goal de cifra que te has marcado, el precio de la vivienda se habrá multiplicado por 4. ¿no? O sea, que tendrás que volver a empezar. O sea, yo por poner un ejemplo muy rápido, en el barrio de Arganzuela, ¿vale? En Madrid, dentro de la M30 que siempre se habla, ¿no? El corazón del centro de Madrid. Pero Arganzuela es un barrio que se ha sentido pues muy barrio en los últimos años, está ya gentrificando, ¿no? Está llegando como mucha gente joven y no sé qué. Yo recuerdo estar buscando, pues por curiosidad, para comprarme un piso. Hace una casa de 2 habitaciones, 350.000, 400.000, algo así como de segunda mano, que es ya una barbaridad. Y ahora juego con mis amigos porque están saliendo obras nuevas, ¿no? Y digo, a ver, ¿cuánto crees un piso de 64 metros cuadrados útiles, 2 habitaciones? Decidme un precio. Ay, me encanta el juego. Decidme un precio. 320. Más. Más. Jugar al precio justo se me da fatal. Pero depende de la zona, o sea... Arganzuela, cerca del centro, cerca de la Lavapiés. 370. Más. ¿Qué? ¿Qué? No, 500. mucho más. ¿Eh? 500. Más. ¿Más de 500? Más de 500. ¿Cuántos metros? Chao, no, yo me bajo de la 64 vida, metros hasta luego. útiles. Estamos No me locos, lo puedo creer. Estamos locos. 710.000 pavos. Venga ya, hombre. Pero es que yo, cuando tengo esta conversación, digo, ¿qué barrio nos está gentrificando? Yo vivo en Carabanchel, se está gentrificando. Sí. Yo vivo en Vallecas, se está gentrificando. ¿Cuál no? Y que ya no se trata solo de las grandes ciudades, o sea, no se trata de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla. O sea, me refiero, te vas a cualquier ciudad media de este país y es donde también encuentras que los precios se han multiplicado más. De hecho, es precisamente ahí, en las ciudades medias y pequeñas de nuestro país, donde se ha multiplicado el precio por un 40% en los últimos 10 años. Es una auténtica locura. En Alcoy creo que todavía no, ya que dices ciudades medias. Pero no vayáis, no subáis el precio del alquiler en Alcoy, No, por Dios. favor, No porque habla de además es muy Alcoy, habla de bonito Alcoy. Alcoy, Por porque el si no Cosmos. se lo cargan, efectivamente. Pero bueno, que siempre escuchamos que España es un país de propietarios y sí es cierto, los datos lo confirman, 3 de cada 4 españoles tienen una vivienda en propiedad. A ver... Aquí es al revés, ¿no? Es uno de cada 4. No somos los primeros en Europa, Rumanía o Eslovaquia superan el 90%, pero tampoco somos los últimos. Alemania no llega al 50% y nuestros queridos amigos franceses, un petit 63%. Wow. Le ha encantado hacer esto, Me la verdad. encantaba, llevaba esperando. Desde que leí el guión por primera vez dije, la voy a colar. Claro, pero ahí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿eh? Porque no solo si hablamos en cifras absolutas todo parece mejor de lo que es. O sea, también tenemos que ver qué franjas de edad son los propietarios de piso y también tenemos que ver cuáles son las otras condiciones que ofrecen esos otros países en los que hay menos propiedades que nosotros, en el que la gente puede pagar su alquiler, ¿no? Claro. O sea, si existe de repente una regulación en el precio de alquiler en Francia, pues eso podría explicar casualmente que tengan esa mejor cifra. A mí me perturba un poco cuando hablamos de ese tipo de cifras. Y luego también está la pregunta de dónde viene esa necesidad de tener piso propio, ¿no? Sí. Voy a girar hacia la persona que tiene los datos preparados. Aquí vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque, a ver, la idea está de que construimos un edificio entero, lo dividimos en pisos y los alquilamos y ahí vive gente, pues la verdad que no es tan nueva y viene prácticamente de mediados del siglo XX, entendida como simplificando mucho, ¿no? Porque hasta ese momento el 80% de la población de ciudades vivía en alquiler y eran la alta burguesía o la aristocracia, eran quienes eran los dueños de estos bloques enteros y, bueno, pues muchas veces
se reservaban las plantas o las casas así más, pues más las mejores, ¿no? Y luego los estratos sociales iban dividiendo en esos edificios. Un rentista de toda la vida. Exactamente, eso ha existido siempre. Pero ¿qué pasa? Que en los 50 en España, pues mucha gente se va del campo a la ciudad, surge esa como migración tan grande y esto provoca una crisis de la vivienda brutal. Porque como no había suficiente vivienda para todos, la gente se ve, de hecho, obligada a construir casi que por las noches para generar como la vivienda suficiente de, oye, aquí hay mucha gente, hay muchísima demanda, pero claro, tenemos que construir para que la policía no la tire, ¿no? De hecho, permíteme una Sí. cosa que creo que es súper interesante. Cuando lo descubrí me pareció una auténtica barbaridad. La movida esta que tú dices que se construía durante la noche es precisamente porque si cuando salían los primeros rayos de luz la casa estaba terminada, no te la podían tirar. Que esto lo cuenta la película de 47. 47, efectivamente. Claro, O sea, como me de parece aquí superfuerte. existe una casa y Ya no está, no eso podemos es. hacer nada, ¿no? Qué interesante. Para que os hagáis una idea, Madrid era la ciudad con más chabolas de Europa. De hecho, 200.000 personas vivían en una. Estamos hablando de unas cifras bastante altas. Sí. Y si nos vamos a Barcelona, pues también unas cifras muy parecidas, 70.000 en zonas, por ejemplo, como Montjuïc o el Carmel, ¿no? Que ahí yo creo que se veía muy bien en esa película del 47. De hecho, de ahí surgen barrios del sur de Madrid, como por ejemplo el Pozo del Tío Raimundo, Villaverde o efectivamente Carabanchel. Y ahí empieza un poco la estética del ladrillo barato y el toldo verde. Hombre, ¿no? toldo verde, claro. Yo creo que es algo muy identificativo cuando vas por ciertos barrios, es el ladrillo rojo y toldo verde que he identificado. Hay una estética ahí un poco fea, me vieron, pero que tiene muchísimo encanto. Creo que dice mucho como de ya la visión casi cultural o Sí. de aprecio un poco simbólico que Sí, tenemos. es ¿no? verdad. De ya es un paisaje de una ciudad o ciudades que conocemos, que vivimos y decimos, bueno, pues nos gusta un poquito. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, retomando todo este hilo histórico, al final esta situación de infravivienda, de problemas y tal, pues provoca que la dictadura impulse planes de Ay. vivienda subvencionada, ¿no? Y a ver, no es que existieran esto fácil, ¿no? No es que existiesen hipotecas pues como ahora, pero se empiezan a comprar a plazos por letras y de hecho los tipos de interés rozaban como el 18%, que es una 18. auténtica locura en realidad, ¿no? Guau. O sea, ni la peor tarjeta de crédito. Ni la peor tarjeta de crédito, efectivamente. Lo fuerte es que después, cuando llega la democracia, como ven que este modelo franquista funciona, lo siguen manteniendo, ¿eh? Ujú. ¿Y dónde está la parte no tan bonita? ¿Dónde está la letra pequeña? Pues a ver, que aquí se vendió este modelo como una especie de garantía de seguridad. Si tienes una propiedad, pues ya te quedas tranquilo porque ya tienes tu casa y aquí no va a pasar nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en realidad no es tan así, porque tener una hipoteca, eso muchas veces te condiciona y si no la puedes pagar, pues no puedes tener tu casa. Y eso lo que pasa es que, bueno, al final se lo terminas debiendo al banco. Al final todo se resume en cuando en el año 57 José Luis Arrés, el primer ministro de Vivienda, dijo la famosa frase Hombre. que no sabemos en realidad si es cierta, porque sí, simplemente se le atribuye, pero sí que es como muy ilustrativa. España tiene que dejar de ser un país De de proletarios para ser un país de propietarios, ¿no? Guau. Y también Franco dicen Además, que decía, cuando lo dijo, el vídeo original hace así. Cuando lo dijo. TikToker, Ya de se repente. fue. Y cambia la palabra, ¿no? Efectivamente. Y también Franco decía que un propietario más, un comunista menos. No sabemos si esa Guau. frase también es Guau. verídica o no, simplemente se le atribuye. Incroyable. Es muy ilustrativo esto porque además, nada más cuando esas primeras familias de las que tú hablabas accedían a esos primeros parques de viviendas o a esos primeros polígonos de viviendas, que recordemos que eran barrios simplemente de dormitorio, que no aspiraban a tener un tejido social, primero se construían los edificios y ya al cabo de mucho tiempo se asfaltaban las calles. ¿eh? Wow. Estamos hablando de edificios que no tenían ni alcantarillado, o sea, una auténtica barbaridad. Ya se vendían directamente con compre ahora y venda más tarde y fuerte. compraban con ayuda. O sea, El claim era especula. el claim era especule con la vivienda porque eso le hará progresar de clase social. Y además muy no solo especulativo, sino precisamente lo que dices, aspiracional. El Eso eterno es. quiero y no puedo. Este de es tu España. primer piso, Eso es. ahora eres propietario, pero lo vas a seguir siendo, lo que pasa es que cada vez mejor. Y al final estabas dando una ventaja económica a que la gente accediese a la vivienda, lo cual es maravilloso, pero le dabas la oportunidad de que luego lo pudiese vender sin un tope de precio. Por tanto, esas viviendas eran caldo de cultivo para la especulación. Y es que España se ha hecho para especular con la vivienda. Yo tengo un amigo que ahora quería comprar una casa y claro, a quien se la vendía
él le decía, no, yo oficialmente te voy a pagar esto, pero vete preparando otros 100.000 euros por debajo. Porque legalmente no te los puedo cobrar, pero yo no te voy a vender esta casa por menos. Y depende de la comunidad autónoma, eso además. O sea, que encontramos una irregularidad en el tejido habitacional de todo el país. O sea, que no es ni igual tampoco las reglas para un catalán que para un cántabro, ¿no? Que para un canario. O sea, estamos hablando... A mí muchas veces me dicen, es que el sistema se ha roto, el sistema se ha roto. No, el sistema funciona de putísima madre. El sistema está pensado para privilegiar a aquella gente que pudo acceder a una vivienda pues hace 50 años. Claro, pero es que eso también es este modelo aspiracional de clases medias, aunque luego no sean tan clases medias, ¿no? De, bueno, tú tienes tu piso, eres propietario de tu piso en la ciudad y luego tienes tu casa de vacaciones, idealmente en la playa, en esa costa, en ese Spanish different, mediterráneo, tal. Toda esa construcción y toda esa especulación también va muy de la mano con el turismo eso, y con todo ese desarrollo del Levante. Y creo que con la autopercepción. Creo que el urbanismo ha tenido un papel muy importante en que la gente se crea que pertenece a una clase que no pertenece. Porque yo, ¿cómo voy a ser clase obrera, clase trabajadora, si yo tengo un adosado que tiene plaza de garaje? Literalmente. Y ya hemos tocado algunas de las causas, ¿vale? Pero en literal no damos respuestas sencillas, creo que eso es parte de la esencia de este video podcast. Pero con la vivienda nos pasa justamente eso, no hay una razón para explicar por qué estamos donde estamos. Y del mismo modo, no hay una única solución. Bueno, hay muchas explicaciones que en cada país se van ajustando a su contexto y lo que sí que pasa en España es que todo se nos empieza a ir de madre en los 90 y los 2000. Democracia consolidada, economía en crecimiento, estamos en la Unión Europea, chicos, ya Barcelona 92, somos lo mejor. Y entonces seguimos invirtiendo en vivienda como si fuera un modelo infalible. Un modelo que se llama el Titanic, porque eso está predestinado. Claro, iba a cantar la canción, se me ha olvidado. Menos mal que no se acordó. A ver, se te ha olvidado también, ¿eh? No. Eso, Voy a parar esto ya. All right. Entonces, durante estos años de endeudamiento hipotecario, pues lo vemos que se multiplica hasta por 12 y todo termina explotando. Además, muchas veces se señala como el culpable a aquella persona del tejido social que se hipotecó por encima de sus posibilidades. Esa frase. Claro, pues como, perdóname, pero la hipoteca te la tiene que conceder a alguien, ¿no? Exactamente, en ese momento serían mis posibilidades si todo el mundo me estaba diciendo adelante. Hipotéquese. Claro. Exacto. Efectivamente, cómprese un coche y una tortuga con alas también si quiere. El 120% del valor de la vivienda es una auténtica barbaridad. Sí. Y además, en esa época, que además surgió muchísimo movimiento, el 15M, la plataforma de afectadas por la hipoteca, os voy a dar un dato. Solo en plena crisis en el 2012 en España se ejecutaron 100.000 desahucios. ¿100.000? 100.000 desahucios. Muchísimo eso, Ahora estamos en los 30.000, 30.000. No, pero ostras, estamos hablando más del triple, ¿eh? Es una locura. Pero es cierto que el problema no terminaba cuando te quitaban la casa, ¿eh? Porque es que luego habías pagado unos intereses tan altos por tu hipoteca que todavía te quedaba pendiente. Te han quitado la casa y encima sigues pagando. Una barbaridad. Claro, de hecho, una de las movilizaciones y reivindicaciones que estuvieron más presentes en esos años fue todo el tema de la dación de pago, ¿no? De, oye, si ya me has quitado la casa, ¿por qué tengo que seguir pagando? Y Eric, ¿no había ningún economista que en aquel momento diga, chavales, que esto es insostenible? Me imagino con el PowerPoint. ¡Chavales! El Banco de España. ¡Tarán! Sí, Lisa Simpson, ¿no? Presentando los datos de forma irrefutable. A ver, efectivamente había mucha gente que señalaba que el rey iba desnudo, ¿no? Pero todo el mundo quería darse cuenta. O sea, todo el mundo miraba hacia otro lado porque el 30% del trabajo en esa España lo producía el sector de la construcción. Entonces nadie quería señalar que esto iba a explotar. Porque entre todos, entre los bancos, entre los políticos y los fondos de inversión, se encargan de que eso no suceda porque tienen sus intereses económicos ahí. Es así de simple. Siempre va a haber alguien. Y también pues, la generación boomer, incluso más mayor, también tiene el interés en que sus pisos sigan dando rédito, ¿no? E incluso ministros y ministras de nuestro país que tienen más de un piso en propiedad y que tampoco les interesan que el sector del rentismo cambie. Wow. Podemos hablar de élite, podemos hablar de nueva élite social, una que no consideramos como tal, pero que ya casi que reconfigura nuestro modelo de sociedad. Claro. ¿Por qué se llama sector inmobiliario? Porque no se mueve. No, es verdad. O sea, es epistemología. O sea, no simplemente es una cosa que está fija, en la que no tienes que invertir nada, no tienes que hacer reformas, más allá de que si la caldera se rompe y te da pena el inquilino, se lo cambias. Pero es así de triste, en realidad. Es el feudalismo del siglo XXI. Estamos ya haciendo una de las cosas favoritas de mi vida, que es señalar a quien tiene la culpa, que no soy yo. Por seguir con esa dinámica, hablamos de los especuladores, de los fondos. ¿Quién más tiene la culpa de todo este problema?
Las causas son muchas. Por un lado tienes los fondos de inversión que durante la crisis compraron vivienda barata, vivienda incluso pública del ayuntamiento, y por otro lado los nómadas digitales, gente que viene a teletrabajar desde cualquier rincón del mundo y deciden venirse aquí. Y me diréis, pero esto no es un problema tan grande en España. Ya, o sea, a España vienen mucho. Entiendo. España es el tercer país del mundo que recibe nómadas digitales, solamente por detrás de Estados Unidos y Tailandia. Claro, y es que piensas, joder, ¿cómo compito yo con mi sueldo con una persona que tiene sueldos mucho más altos y estamos accediendo los dos o queriendo acceder los dos a ese mismo piso? Exacto. Pues se generan unas desigualdades muy grandes. Por eso hace falta una regulación adecuada, ¿no? Para que el mayor poder adquisitivo de los nómadas digitales no tensione aún más nuestro mercado de vivienda. ¿Nos dejamos algún culpable más o no? Sí. Uy, ¿por qué pones esa cara? A los jubilados. ¿Cómo se llama cuando te caen mal los ancianos? Gerontocracia. Eso, no. al revés, gerontofobia, ¿no? Gerontofobia. Gerontocracia es lo que hay. No, eso es. No, Me pero de haces una verdad. pregunta y la digo. Eso pasa en Estados Unidos, que todos los legisladores tienen más de 70 tacos. No los jubilados en general, los jubilados del norte de Europa, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, que se mudan a zonas rurales o costeras de España a pasar su jubilación, porque aquí es muchísimo más barato. A ver, que yo también entiendo a ese jubilado británico que quiere pasar, pues ya descansar en la Costa del Sol, ¿no? Dice, bueno, pues vengo, ya me relajo. Pero no sé si son los culpables o los que se están beneficiando Estoy de acuerdo. ¿no? de que el sector sea especulativo de per se. Sí. O sea, al final una persona que busca, me refiero, cuando es un español el que se va a Tailandia a tal, tampoco nos parece tan mal, ¿no? O sea, yo creo que aquí el problema no son pues el francés que viene aquí a disfrutar de tal, que sí, al final es un agente nocivo para Es lo que nuestro le tejido, permite- sino lo que le permite efectivamente hacer este tipo de dinámicas. Es la eterna contradicción que tenemos. O sea, que es que todo lo que hagamos nosotros hacia afuera no nos parece mal. Claro. Pero en el momento que nos empieza a afectar a nuestras ciudades directamente, cuando estás buscando un piso para comprar o para alquilar, ahí Eso es cuando es. ya, ¡ay, mira! Ay. Soy un maldito hipócrita. Pero ¿qué bueno. cosas? El problema es que está todo tan tensionado que esos elementos se nos hacen muy evidentes como un añadido, ¿no? Como añadir cerecitas en el top del helado. Pues ahí todo... Y además que pasa en todas partes del mundo. Yo recuerdo que en Florida hay un concepto que usan para referirse a la gente de Canadá que a lo largo del invierno se mudan al sur. Los llaman snowbirds, ¿no? Como pájaros de invierno. Y esos también, pues depende de la zona a la que se muden, también disparan los precios, ¿no? Claro. Por ejemplo, que es Miami es una ciudad que se ha convertido en una ciudad que atrae muchísimo de snowbirds y de muchos otros tipos de, no voy a decir turistas, pero sí gente que aporrea al mercado de la vivienda. Claro, y si nos vamos a España, esto sí que tiene consecuencias reales, tangibles y medibles, porque, por ejemplo, según datos del Ministerio de Vivienda, en 2023 los extranjeros compraron un 15% de las viviendas vendidas en España, y en algunas provincias, por ejemplo, como Málaga o Alicante, este porcentaje sube al 40%, y estamos Guau. hablando de rentas bastante altas que pueden permitirse comprar esas viviendas. Porque además, ¿cómo se hizo esa compra? O sea, según también datos del mismo ministerio, el 50% de las compras realizadas en 2023, el 50% se hizo sin hipoteca de por medio. Claro, es que estamos hablando de pagar Claro, al contado y eso eso es. requiere unos grandes capitales. Efectivamente, entonces no estamos jugando con las mismas Normas. normas, No. eso es. O sea, Que estamos hablando como de países extranjeros, de gente que viene de otros países y aporrea el mercado, ¿no? Lo que decía yo antes con los canadienses en Florida, pero esto al final es una cuestión de gente rica. y los culpables no son los extranjeros, los culpables son los legisladores de nuestro propio país Que que es- no defienden los beneficios de los españoles. Vale, pero entonces esa es una pregunta clave, tío, ¿por qué nadie se quiere colgar esa medalla de poner una solución o muchas soluciones? Dos palabras, puertas giratorias. Hombre, Porque cuando sales del gobierno, tú estás en un lugar en el que puedes legislar a favor de la sociedad, pero dentro de 4 años o dentro de 8 vas a salir de ahí, te vas a meter a un fondo, o te vas a meter en una constructora, Exacto. o te vas a meter en cualquier... Una petrolera, en sí, una en donde petrolera. sea. Entonces no vas a legislar en contra del que será tu jefe dentro de 4 años, ¿no? De También. hecho, en los últimos 20 años la población ha crecido más de un 10%, más de 5 millones de habitantes nuevos, y el año pasado se construyeron poco más de 120.000 viviendas nuevas. O sea, ahí al final como que no, me fallan los números. No, pero yo ahí jamás voy a estar en esa fiesta. ¿eh? Uy, a ver, a ver, a ver. No. O sea, para Abramos nada. melón. La proporción de lo que ha aumentado la demografía española, o sea, es muchísimo inferior al porcentaje del precio. Me refiero, muchas veces se utiliza este argumento de forma errónea para justificar que es cuestión de demanda, ¿no? De, pues si tú tienes una vaca y la... No, o sea, es totalmente absurdo. O sea, es de criptobro, de redes sociales. Esto es totalmente injustificado. Actualmente hay más de 3 millones de casas
vacías Wow. y no todas están en los pueblos. Exactamente. Que muchas veces se cree también eso. No necesitamos construir más, lo que necesitamos es recuperar aquellas viviendas que no tienen un uso social. Exactamente. Entiéndase uso social como servir de vivienda para vivir a alguien, ni piso turístico, ni Airbnb, ni etcétera. Actualmente, si todas las viviendas que están en uso de alquiler turístico se destinasen a un alquiler normal, a alquiler faltarían habitacional, casas. no faltarían casas. Y además no necesitamos construir más. Ese es el argumento que desde los lobbies de la construcción se nos está metiendo por todos lados, que es la solución, pero en realidad no. Y esto entra totalmente también en contra de los postulados ecológicos. El hormigón es el segundo, si fuese un país, sería el segundo país más contaminante del mundo. Guau. No necesitamos construir más, necesitamos rehabilitar, republificar, no existe la palabra, pero volver a hacer públicas aquellas viviendas que fueron construidas con dinero de todos los españoles para poder solucionar una crisis que es transversal y que nos afecta a todos. Hay un concepto que es ciudad global, ¿no? Que en España estamos por ahí, tocamos alguna. Es una ciudad que ya no está solo en un ámbito local, sino que pasa a un estadio internacional mucho más amplio, ¿no? Estamos en un circuito al que no estamos acostumbrados porque solemos pensar más en términos estatales locales, con unas fronteras definidas, pero ya le añadimos un estadio más, ¿no? Es la ciudad donde pasa todo. Innovación, cultura, empleo, tecnología, marcas globales, y donde también pasa pues, que no puedes ni alquilar un piso de 30 metros cuadrados, precisamente por todos estos problemas que estamos hablando, ¿no? Os voy a decir que tenemos una ciudad en España, Madrid, que lleva desde el 2021 apareciendo en el top 30 del índice de ciudades globales de Schroders, y es la única ciudad española que aparece en esta A lista. ver, también es verdad que Madrid ya no está tan bien posicionada en el ranking, pero claro, es verdad que después de tantos años pues se nos ha empezado a llamar la segunda Miami por la llegada, por ejemplo, de muchos latinoamericanos con dinero que antes precisamente se iban a Miami, pero volvemos a lo mismo, hablamos de gente con mucho dinero, entonces compites tú por un piso pues teniendo menos recursos. Y aquí también es interesante hablar de cómo podemos caer en cierta xenofobia sobre la inmigración que esperamos, ¿no? Totalmente. Vale, el británico rico sí que estoy más acostumbrado, el venezolano rico no tanto, entonces voy a ser tal vez más xenófobo hacia él, y es como, no, igual tenemos que mirar más esa cuestión de clase de la que hablábamos antes. Tal vez el problema no es que sea venezolano, es que es rico y puede pagar al contado, en una economía muy tensionada. Y además la llegada de los ricos yo creo que transforma el barrio, ¿no? Porque de repente empiezan a salir pues cafés de especialidad y a lo mejor la gente del barrio sí que puede seguir yendo a desayunar a su bar Manolo, en el que el tostado del café es simplemente que te lo han quemado y ya por 1,5 €. Pero es que cambia la ciudad, porque lo que no puedes tener, sí, un bar Manolo, pero no una inmobiliaria Manolo. En el tema de vivienda luchamos todos por lo mismo. Eso es. La conclusión es que hay que reivindicar los bares Manolos, sobre todo por las porras, que me parece súper importante, los churros, pero luego también, porque los barrios se están transformando mucho, hay un montón de bajos en ciudades como Madrid o como Barcelona, que son pisos turísticos y ya han dejado de ser ferreterías, bares Manolos y muchas otras cosas. Lugares donde te fiaban, ¿no? Y donde podías dejar las llaves para que te lo cogiese el vecino. Qué buena anécdota lo de las llaves, porque justo hoy he dejado yo las llaves en un bar para que las recogiera un amigo. ¿Y no te ha costado encontrar el bar o ya...? No, ya sabía cuál era, ya sabía Tu cuál bar era. de confianza. Efectivamente. Pero Es que eso eso es pídelo maravilloso. en un Sephora, a ver si alguien te lo hace. Bueno, las llaves perdidas para siempre te hacen copia. entre los pintalabios, perdidas para siempre. Siempre hay. Pero bueno, que de todas maneras esto no sucede solo en las grandes ciudades, sobre todo en España, que tenemos las islas, Canarias, Baleares, que son zonas mega tensionadas, donde también hay mucho rico que está reventando el mercado. Eric, ¿tenemos que limitar la entrada a la gente con dinero? No. Muchas veces se utiliza el mantra de que viven del turismo, ¿no? Y en Canarias ya todo el mundo sabe que es el turismo el que vive de la gente canaria. Que al final es totalmente insostenible ese sector si no se sostiene sobre la precariedad del trabajo y la riqueza no bien repartida que generan este tipo de sectores. Por tanto, no debemos darle la espalda o prohibir la entrada a la gente rica, pero, por ejemplo, no debemos darle una visa gold a todas aquellas personas que gasten más de $500,000 en una vivienda que luego no van a utilizar. Si tú te quieres mudar a España, ven a España, disfruta de nuestra cultura, pero no simplemente te compres una casa para que esté vacía y luego especules con ella. Entonces, no. Y aquí volvemos a lo que comentabas tú antes, poner el foco en la demanda, ¿no? Regular la demanda, tanto por arriba como por abajo. Claro. Tal vez lo que hay que regular es el sistema. Porque además en esta situación siempre lo que ves es como mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Como todo el mundo está muy mal, bueno, pues tontos seremos, no lo sé. Yo tengo una amiga, por ejemplo, mi amiga Lucía, y os voy a contar una anécdota Anécdota sobre de anécdotas Albanta.
Lucía trabajaba como autónoma en producciones culturales. ¿Qué pasó? Que le dejaron de repente 2, 3 encargos, no le salieron y después de pasar unos meses pidiéndonos dormir en todos nuestros sofacamas, pasó lo inevitable, que es que se tuvo que volver a casa de sus padres. Que de hecho esto no, es algo que no es nada raro porque según el Consejo de la Juventud de España, el 36% de los jóvenes que en algún momento se emanciparon han tenido que volver al hogar familiar. 36%, Es un varapalo emocional heavy, también. Exactamente. O sea, que seguro aman todos a sus padres, pero que, joder. Eso es lo que le pasó a Lucía. Claro, ella al principio llegó a su pequeña habitación que estaba llena de pósters y sus trofeos de natación en la estantería y dijo, yo no voy a quitar nada porque yo estoy aquí de paso. ¿Qué pasa? Que cuando llevas 4 meses durmiendo con un póster de Tokyo Hotel en el cabecero de la cama, tienes que aceptar lo inevitable. Has vuelto a casa de tus padres, no porque quieras, sino porque no puedes hacer otra cosa. Estamos hablando de que 1 de cada 3 inquilinos en España ha tenido que cambiar de casa en los últimos 5 años por subidas de alquiler. Eso es una inestabilidad sistémica. Yo conozco gente cercana, estoy seguro que vosotros también, padres divorciados que tienen que seguir compartiendo casa porque no se pueden permitir independizarse. O nuevas parejas. Tengo otras 2 amigas que son pareja, que por proteger sus identidades las llamaremos Marta y Laura. Lucía tampoco era un nombre real. Que se fueron a vivir juntas a los 3 meses de conocerse y están conociéndose mientras conviven. Y sobre esto, también pensar que no puedes tener un proyecto de vida a nivel de independizarte tú solo, vivir en una casa sin compartir piso si no tienes pareja. Ya no tienes que pasar necesariamente el duelo de no encuentro pareja y qué triste estoy, sino es que no voy a encontrar tal vez ni un piso que alquilar ni un piso que comprar con mejores condiciones. Es que tal vez estoy condenado a compartir piso para siempre. Bueno, yo tengo 2 preguntas, Eric. La primera es, en el caso de Albanta no, pero si tienes alguna habitación de sobra para Alba y para mí, estaremos dispuestos a aceptarla. Y lo siguiente es, estás hablando de 3 meses, se van a vivir juntas. ¿Hemos romantizado esta situación, esta precariedad? La primera, sí, tengo habitación para que vengáis. Si queréis venir a vivir a Valencia, bienvenidos sois. Os cobraré alquiler, ¡Viva la efectivamente. terreta! ¡Os cobraré alquiler! ¡Especulador! No, hombre, no, me refiero, no te voy a dejar vivir gratis en mi casa, estamos locos. Pero respondiendo a la pregunta real, yo no sé si lo hemos romantizado, simplemente lo hemos aceptado o al final es como que estamos en un lugar horroroso y al final pues ya está, ¿no? Pero hay unas palabrejas, co-living, co-housing, Dilo. con no sé qué. Es como, por favor, puedes Es un dejar... rebranding de la precariedad. Efectivamente, deja de llamarlo con no sé qué y llama que es una puta mierda, ya está. O sea, digamos las cosas por su nombre, ¿no? Y yo no sé si se dan cuenta de que no está funcionando. Porque yo oigo cohousing y me quiero matar. Me quiero matar, me entra una rabia de querer quemar contenedores. Entonces yo no sé si es la estrategia adecuada. Quien lo esté pensando, por favor, que le dé una vuelta. Pero además es que todos esos conceptos que son en inglés, que son molones, ¿no? Es claramente para convencer a los jóvenes de que están viviendo en un contexto que no es esa crisis de precios de la que estamos hablando. Eso es. O sea, ¿cómo puede ser que un derecho, y tú lo comentabas, un derecho básico que está puesto en la Constitución se haya convertido en esta gincana emocional que sobre todo afecta a la gente con menos edad? De hecho, según la FAD Juventud, el 63% de los jóvenes sufren ansiedad o estrés, que es uno de los principales factores derivados de esta inestabilidad económica y habitacional. Y el 40%, perdón Alba, de los jóvenes asegura que su situación de vivienda les impide tomar decisiones clave de futuro. Luego nos dicen, ay, es que no queréis tener hijos, ay, es que no avanzáis. Es que no tenemos un lugar en el que poder hacer un proyecto de vida, es así de simple, ¿no? Y luego al final es como rollo, bueno, pues si vosotros, o sea, ¿no? Decirle a aquellas generaciones que son más adultas que nosotros, que son los que están legislando, es como, ¿tú quieres que te paguemos las pensiones? La jubilación? Pues deja que tenga un techo en el que tener churumbeles, amores. Exactamente. Es así de simple. No los voy a tener en un piso que a los 11 meses me van echando. Eso es. A mí me gustaría retomar algo que decías al principio, lo de hacer cola, o no, o que estás disputándote el piso, la propiedad o el alquiler con más gente. The Hunger Games. The Hunger Games, efectivamente, los Juegos del Hambre. Pero hablamos de estas colas de personas en pisos que ni siquiera están en buenas condiciones, que es una barbaridad. De hecho, 1 de cada 6 pisos de alquiler se alquila en menos de 24 horas de publicarse el anuncio. Y con las ventas de piso pasa algo muy parecido. El 17% de los pisos en Madrid duran una semana colgados en distintas plataformas. Madre mía. ¿Y dónde están esas viviendas? En el sector turístico. Es que vamos a dejar decir las cosas como están, ¿no? Por ejemplo, vale. Es que además, no sé si habéis estado en Valencia. Evidentemente tú eres Valencia. Pero la gente que escucha este video podcast no sé si ha estado en Valencia. O sea, me refiero, Valencia no es Madrid, no es Barcelona. Es una ciudad bastante pequeña. Sí que es la tercera ciudad a nivel poblacional de España, pero es que España tiene ciudades muy chiquitas. Me estoy liando. La movida es que Valencia no tiene ni la oferta cultural que tiene una ciudad como Madrid, ni la oferta de empleo que tiene una ciudad como Barcelona. O sea, a mí es que me está destrozando la vida el hecho de que Valencia esté
invirtiendo en un sector del monocultivo económico que es el turismo. Me gusta mucho que menciones el monocultivo, porque precisamente el monocultivo en la agricultura es muy problemático porque se necesita biodiversidad en la tierra para que regenere, para que sea mejor Eso la tierra es. de nuestros cultivos futuros, para que sobrevivamos como especie humana. Pero yo quiero lanzar otra pregunta. Y aquí, ya sabéis que a mí me gusta mucho. ¿Cómo es? ¿Qué hago? Abrir melones. Efectivamente. ¿Es real que la gente deje de alquilar los pisos que tienen propiedad por miedo a la ocupación? ¿Es real que hay un miedo a la ocupación o nos han hecho creer que debemos de tener miedo a la ocupación? Yo Ana creo que Rosa es un... Quintana, guapa, un besito. Exacto, yo creo que es un miedo construido, es un miedo que nos han metido en la cabeza. ¿Quieres el dato? A verlo. Estamos hablando de que la ocupación representa el 0,059% del parque total de vivienda de nuestro país. Es decir, el desnonamiento, es que no sé en castellano. El desahucio. Los desahucios es un porcentaje mayor que la ocupación. El desahucio creo que era el 0,1% del parque total de habitacional de nuestro país. O sea, el problema real que tenemos en realidad es que echen a la gente de su casa no porque no paguen, sino porque de repente van a alquilar el piso por muchísimo más dinero. La ocupación no es un problema real. Solo el 92% el 92% de ese 0,059% es en pisos que son propiedad de fondos de inversión, Wow. pisos que están vacíos o que son propiedad de bancos. Es decir, tú te vas a comprar el pan tranquilísimo porque no te van a ocupar la vivienda. Vamos a decir las cosas como están. Y es que es lo que te están vendiendo, que tú te vas a ir a ver a tu madre y cuando vuelvas vas a tener a una familia entera viviendo en tu casa y no les vas a poder echar. Que además eso es absurdo porque es que, Absurdísimo. o sea, si tú vives en esa Se casa... llama allanamiento de morada. Eso es, va a venir la realmente. policía y les va a echar. Da igual que estén 48 horas, porque si tú vives en esa casa, la policía tiene todo el derecho del mundo de echar Pero a esa gente. hay intereses políticos, se Claro. utiliza como arma política. De hecho, también lo que se ve, a mí me llama la atención porque además lo que ves es agencias antiocupación. Oficina del ayuntamiento, agencia antiocupación. Yo Que esto lo luego he visto en mi reciben 20 pueblo, llamadas que al reciben año, 20 ¿sabes? llamadas. Y luego también es muy interesante el movimiento de la ocupación como surge, ¿no? Que aquí podemos estar más o menos de acuerdo. Pero también que exista ese movimiento político también nos habla de que tenemos un problema de cómo concibimos la vivienda y de esa idea de recuperar el derecho de no puede haber un edificio vacío. Eso Lo es. vamos a ocupar porque no se le está dando el uso que se le debería dar. Pero vale, Y que, insisto, es el mínimo porcentual que nos podemos imaginar. La ocupación no es un problema real en este país. Voy a intentar ser el contrarian en esta conversación. Es verdad, estáis comentando las cifras, son muy bajas, aún así seguimos hablando de decenas de miles de viviendas posiblemente. La cuestión es, ¿podría ayudar que la gente tuviera mayor, y sé que me vais a rajar por usar esta palabra que no sé si es un eufemismo o no, pero quiero que me respondáis, que la gente tenga más seguridad jurídica? Es que, vamos a ver, o sea, no existe ese problema como tal. Y la seguridad jurídica ya existe en ese sentido. Porque no te van a ocupar un piso si tú vives ahí. Ahora bien, si tú tienes un piso vacío porque lo que estás esperando es que el mercado de la zona esté más tensionado y puedas alquilar por él el triple y los tienes ahí y tal, pues lo siento muchísimo. Porque lo que estás haciendo es destrozar el tejido social de nuestro país. La inseguridad jurídica es un término que en urbanismo se ha pervertido mucho y en realidad la inseguridad jurídica es cuando viene un gobierno, hace una ilegalidad, por ejemplo, se esté construyendo sobre terreno natural o sobre terreno inundable. Y luego viene otro partido político y dice, amore, esto era ilegal, lo ilegalizamos, las obras me las paralizáis. Eso es inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es cuando ya nos estamos saltando las leyes desde el principio. Otra cosa que vemos en la costa mediterránea muy a menudo, por otro lado. Flipas, además, ¿eh? Entonces, al final estamos hablando de esto. El mercado está roto, los sueldos no dan, las hipotecas son una odisea. Luego tienes el sesgo de género cuando te vas a pedir una. Pero entonces, ¿cuál va a ser la vía de acceso a la vivienda en el futuro? Pues te va a sorprender, Emilio, pero la principal vía de acceso probablemente sea la herencia. En España se heredan más casas ahora que hace 15 años, un 53% más, y además se habla de que vamos a ser la primera generación que herede de media una casa por persona. ¿Qué pasaba antes? Las familias tenían una casa a repartir entre 10, 12, 16 hermanos. Te tocaba una 16ª parte de esa casa. Ahora las familias tienen de media una o dos viviendas que han acabado pagando a 40 y pico años y tienen de media uno o dos hijos. Por lo tanto, vamos a ser una generación con mucha herencia. La verdad que sí. Y lo más loco es que al final esta transferencia va a ser masiva. De hecho, se estima que para 2040 se heredarán en España más de 3 billones de euros en patrimonio.
es decir, viviremos en las casas de nuestros padres o de nuestros abuelos. 3 billones, es muy difícil escuchar el billón, ¿eh? O sea, lo Sí. escuchamos mucho en Estados Unidos porque allí 1 billón es 1.000 millones, pero aquí estamos hablando de 3 billones. Eso Sí, es... B de Beyoncé. En realidad en español se B de dice Beyoncé. millardo, pero bueno, nadie utiliza millardo porque suena fatality. Y hay un nuevo modelo que es vendo por 12.000 euros una quinta parte del piso tal. Porque hay herencias que en años y años no se llegan a resolver y hay gente experta en comprarlas para conseguir, porque al final cuando no hay un vínculo emocional ni familiar, en conseguir sacar al resto de los herederos el mínimo por su parte y quedarse, y al final es un modelo de especulación, y quedarse a bajo precio habiendo comprado una quinta parte, porque ya te da poder en esa mesa de conversación. Y ya si tú tienes los mecanismos para forzar, lo vas a conseguir. Ya hay gente que se está adelantando para también copar ese mercado y que no haya salida, ¿no? Pero también hablamos de que hay herencias que tal vez tú no puedes mantener esa herencia porque no la puedes mantener, porque no tienes que pagar unos intereses y unos impuestos que no puedes asumir los gastos de tener esa casa. O porque de tus heredas padres. deuda. No, o sea, por ejemplo, yo comparto una propiedad con mis hermanas, tengo 2 hermanas, tenemos el 33% cada uno. ¡Vaya! Estos- Todo el programa callado y tú eres 33%. Es la casa de mi infancia y está en Alcoy. Yo trabajo en Madrid, soy periodista, o sea, en Alcoy no tengo muchas posibilidades laborales, ¿vale? Aquí la más pringada soy yo, chico. Pero el caso es que, ¿sabes cómo me repercute ese 73%? Porque en la renta de cada año me hacen, toma, vete a tomar por saco. Entonces, al final es una casa que, evidentemente, yo le tengo un cariño tremendo y me encanta compartirla con mis hermanas, pero Pero que con mi- pagas el IBI de esa casa. Efectivamente. Y más allá también de impuestos, incluso igual tú tienes un sueldo que no sube y los gastos de esa casa sí que lo hacen. Y tal vez ni siquiera puedes asumirlos. Absolutamente. Pero bueno, hay una cosa que no hemos comentado todavía. No sé si queréis llamarlo solución a lo de heredar, ¿no? Porque incluso se podría hablar de una aristocracia hereditaria, dependiendo de quién hables. Pero no hemos comentado todavía un tema importante que son las ayudas públicas, porque entiendo que algunas existen. Existen, pero no tantas y no son tan efectivas como nos gustaría. Por ejemplo, os doy un dato. En 2022 se lanzó el famoso bono del alquiler joven con hasta 250 euros al mes para jóvenes que generen menos de 24.000 euros al año. Sonaba bien, pero en la práctica ha sido todo un caos. De hecho, según el Observatorio de la Emancipación, solo 1 de cada 10 jóvenes que podrían recibir el bono lo ha cobrado realmente. O sea, es poquísimo, es una cosa absurda, no que sé, tío. medidas que han funcionado mejor. Pues bueno, el Plan Estatal de Vivienda, que ofrece 10.000 euros para comprar una casa en pueblos pequeños, o una línea de avales públicos para jóvenes sin ahorros que necesitan ayuda con la entrada a una hipoteca. Pero aún así vemos que son cosas bastante limitadas. Y perdón. No, pero... Dale, Es que no paro de cortarte, perdón. ¿Qué va? Para Dale, nada. dale, dale. Si al final yo me iba a dirigir a ti para que tú opinaras sobre lo que acaban de contar. Ah, pues dime. No, exactamente. ¿Por qué un problema tan grande tiene soluciones tan pobres? Porque las ayudas mayoritarias que desde lo público se dan en este país al tema de la vivienda van directamente al rentista, a los propietarios en sí. De hecho, por ejemplo, para las SOCIMIS, ¿no? los fondos buitre, en realidad, están exentos del ITP, del impuesto de transmisión patrimonial, o hasta un 95%, ¿no? Sí que pagan el 5%, pero es el 95%. ¿Por qué tiene un fondo buitre más ayudas fiscales que yo, que soy una persona que sí que necesito un edificio, un piso para vivir, por ejemplo, ¿no? El bono del alquiler joven, que en realidad es un refrito de un bono que ya se dio durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No tiene ningún tipo de sentido porque, uno, solo ataja a los jóvenes que tienen esa problemática. Ya hemos hablado de que no es una problemática de sesgo de edad, sino que es transgeneracional, y que además los propietarios son muy listos y saben perfectamente que si te dan ese bono, simplemente lo que tienen que hacer es, tú recibes 200 euros de ayuda, amore, te Pues subo te lo subo el también. precio, 150, y tú Y ya estás ganamos los contento dos, y ganamos te los dicen. dos. Claro, o sea, es tan perverso que es una auténtica barrabasada. Y la gran mayoría de ayudas que se dan en este país, insisto, porque es la clave, van directamente para que el que ya tiene un piso pueda comprar más pisos. Exacto. Para que el propietariado, vamos a decir las cosas como son, pueda continuar convirtiéndose en el señor feudal de este país. ¿Cuál es la palabra de propietario o de casero en inglés? Landlord.
es una cosa Señor muy, de las tierras. Claro, es una cosa muy ilustrativa Parece el Señor de los Anillos. de lo que estamos hablando en Absolutamente. realidad. O sea, tú al final no dejas de ser el campesino del siglo XXI. Tu vida cada vez es más precaria, tienes Vamos al menos inseguridad. feudalismo. Efectivamente, se habla de tecnofeudalismo, pero es que al final es la misma dinámica. Tienes menos inseguridad, tienes más precariedad y dependes de que a un señor de repente un día se le pase por la cabeza de que pues ahora te va a pedir 30 gallinas más para vivir. ¿Estás más triste que hace un rato? Desesperanzado. No te preocupes, porque traemos soluciones también, no os preocupéis. Alba, por favor. Esperanza. Socorro. Pues mira, un modelo que yo creo que es bastante interesante y al que ahora muchos en Europa están mirando con bastante interés es Viena. Volvemos a una sección que nos encanta llamar Érase una vez. En este Viena. caso, Viena. Vaya, Alba Leiva. Pues mira, parece una fantasía, pero es realidad porque Viena tiene una política de vivienda pública que se remonta a casi un siglo, empezó en los años 20, 30. 1919. 1919. 17, perdón, 1917. 1917. Sí, porque es cuando se mueve, también tienen un movimiento como de campo-ciudad y luego empiezan a construir esos primeros megabloques, y los primeros son de los años 20, si no me equivoco. Y bueno, al final lo que ha pasado es que el ayuntamiento se ha convertido en el mayor propietario de las viviendas, el que las gestiona. De hecho, el 60% de los residentes de Viena viven en una de las 220.000 propiedades que están subvencionadas por lo público. Entonces, esto pues se nos plantea como una solución bastante atractiva, porque vemos que Viena es el mayor casero de Europa. ¿Lo ves viable en España? O sea, sí, no. ¿Lo veo deseable? 100%. ¿Lo veo viable? No, lamentablemente. Y lo de Viena me parece además súper increíble porque es un modelo de éxito, es un modelo además en un país súper capitalista como es el austríaco. Y además no es que mucha gente dice en plan de, bueno, pero es que entonces no hay negocio para la vivienda. El sistema de Viena tiene promoción privada y promoción pública. Porque tiene modelos mixtos. Aquí esto viene de, porque es una historia muy interesante, viene de esos primeros gobiernos socialdemócratas que empiezan a construir para dar salida habitacional a todos esos barrios de trabajadores muy, muy empobrecidos que también vivían en situación muy, muy precaria. Dicen, tenemos que empezar a construir vivienda pública. Esas viviendas se siguen manteniendo. De hecho, hay uno de los mayores complejos de Europa que se llama el Karl Marx Hof. Y todavía sigue viviendo gente ahí. Es interesantísimo. Pero también lo han actualizado. No es algo que se haya quedado en el pasado, sino que es una política que han dicho, esta es nuestra forma de hacer las cosas en esta ciudad. Entonces, pues en vez de este terreno público, donde aquí había tal vez una estación de tren que luego entra en desuso, y aquí, por ejemplo, ese tipo de cosas se han mal vendido para fondos de inversión, para especular, etcétera, ellos se reservan eso y construyen vivienda pública. Y han ido avanzando, como dices, hacia ese modelo mixto de, creo que lo llaman cooperativas, con lo cual, pues por ejemplo, una persona que va a vivir en uno de esos pisos paga un dinero para esa entrada de la construcción, pero la construcción se hace sobre suelo público. Le permiten vivir en esa vivienda pagando un pequeño alquiler asequible durante todo el tiempo que quiera. O sea, ellos pueden estar toda la vida en la misma casa. El problema es que cuando ellos salgan de esa casa tienen que cederla, aunque también hay mecanismos para que, por ejemplo, los familiares puedan acceder con mayor, porque tengas como, facilidad. Oye, mi abuela ha vivido aquí, pues yo tengo más puntos para vivir aquí, pero estamos hablando del 60% de la población y esto sin generar guetos, que muchas veces se habla de población empobrecida, población migrante. No, aquí intentan hacerlo más transversal precisamente porque quieren generar barrios con un tejido social mucho más diverso y que se comunique entre sí. Entonces, pero de nuevo, estamos hablando de una política de vivienda pública de un siglo. Eso es. Ya. Y además se dice muchas veces de que Viena es una de las pocas ciudades europeas en las que no puedes saber el dinero que cobra una persona por el código postal en el que vive, que eso me parece interesantísimo. Por ejemplo, en Viena tú tienes una normativa en la que si tú eres una empresa constructora privada puedes construir un bloque whatever, pero siempre tienes que hacerlo con una normativa muy clara, con unos rangos de precios muy establecidos, utilizando además un tipo de material sostenible, sin generar huella de carbono, etcétera. O sea, luego además se evidencia de que hay negocio cuando respetas el derecho a que la gente tenga techo. Maravilla, la verdad. Otra de las soluciones más recientes que se me ocurren, pues limitar el precio de la vivienda en las zonas tensionadas, ¿no? Que esto suena como muy loco, pero ya se está... ¡Comunista! Pues ya se está empezando a hacer en España. De hecho, A Coruña, por ejemplo, es la primera ciudad gallega en limitar el precio del alquiler y esto es algo que debería estar un poco de norma, ¿no? Y de hecho nos pilla muy reciente en las elecciones a las primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York. Ya sé que esto es un poco mix de conceptos, pero bueno, es el candidato favorito para ganar
la alcaldía de Nueva York el próximo mes de noviembre, es un socialista que una de sus principales banderas es limitar el precio del alquiler, congelarlo. En este caso solo en alquileres que ya estaban estabilizados, pero que en el último gobierno local dijeron, pues no, lo vamos a subir creo que casi un 10%. ¿Tú sabes lo difícil que es un pavo que se llama Zoran Mamdani, musulmán, socialista, gane unas elecciones en Estados Unidos? En un país como Estados Unidos, También te precisamente. diré que un perfil como ese, si puede ganar en un sitio, es en la ciudad de Nueva York. Bueno, es el único, efectivamente. Pero es el verdad único. que ahí vemos muy bien estas ciudades que llevan siendo ciudades globales tanto tiempo y ya tienen unos problemas a nivel de vivienda que lo llevan sufriendo incluso más, ¿no? También con sus propias casuísticas y todo, pero Nueva York yo creo que es uno de los mejores ejemplos junto con Londres también. De hecho, Nueva York es una ciudad que ya ha prohibido Airbnb. Y ojalá se replicara en algún país más, lo voy a decir. Pero tú, Tal cual. de limitar el precio del alquiler, ¿qué piensas? Yo estoy súper a favor, de hecho, porque muchas veces se utiliza el argumento como que el mercado se regula solo y que el mercado no debe ser regulado, y es como actualmente el mercado ya está regulado. Lo que pasa es que no está regulado para que te beneficie a ti, José Antonio. Pues Eric, muchísimas gracias A por vosotros. todo tu conocimiento. Alba, gracias por vuestras reflexiones y por vuestra amistad. Esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio de Literal. Literal, un programa original de RTV Play en colaboración con The Voice Village y You First. Presentado por Emilio Domenech, Nanísimo. Colaboradoras Alba Leiva y Albanta San Román. Invitado especial Eric Harley. Dirección Sara Cuesta. Coordinación de guión Uriol Rodríguez. Guión Emilio Domenech, Alba Leiva, Albanta San Román, Uriol Rodríguez y Sara Cuesta. Dirección ejecutiva Ricardo Villa. Dirección RTV Play Alberto Fernández. Producción ejecutiva RTV Play, Patricia Alonso, Eugenio Saavedra e Irene Maía. Dirección de producción, Carmen Tabernero. Producción técnica en rodaje, Juan Ramón Pedrero, Alfredo Corredor y Ana Elvira. Producción RTV Play, Renata de las Heras y Fuen Ruiz. Producción de You First Originals, Luis Miguel Calvo y Javier Martínez. Realizador, Diego Arambillet. Directora artística, Ana Mayo. Director de fotografía, Joaquín Amezcua. Operadores de cámara, Luis Recalde, Álvaro Fernández y Tania Netzbetailova. Edición, Josh Fontán. Postproducción de sonido, Pablo de Diego. Estrategia transmedia, Isabel Sánchez y Elías Santiago Tusán. Maquillaje, Mario Araque y Cristóbal Araque. Agradecimientos, Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, Casa de Fieras del Retiro. Literal, una producción de RTVE en colaboración con The Voice Village y You First.